Primero de Samuel 17:4. Salió al medio de las filas de los filisteos un hombre llamado Goliat de Gat, que tenía de talla 6 codos y un palmo. Cubría su cabeza un casco de bronce y llevaba una coraza escamada de bronce también, de 5000 siclos de peso. A los pies llevaba botas de bronce y a las espaldas un escudo también de bronce. El asta de su lanza era como el enjullo de un telar, y la punta de la lanza de hierro pesaba 600 siclos. Delante de él iba su escudero. Goliat se paró y, dirigiéndose a las tropas de Israel, ordenadas en batalla, les gritó: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo un filisteo y vosotros siervos de Saúl? Elegid de entre vosotros un hombre que baje a pelear conmigo. Si en la lucha me vence, que me mate y os quedaremos sujetos. Pero si soy yo el que le venzo y le mato a él, seréis vosotros los que nos quedaréis sujetos y nos serviréis. El filisteo añadió: Yo arrojo este reto al ejército de Israel. Dadme un hombre y lucharemos. Al oír las palabras del filisteo, Saúl y todo Israel se asombraron y se llenaron de miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá que tenía 8 hijos, llamado Isaí, y era, al tiempo de Saúl, uno de los hombres más ancianos. Los 3 hijos mayores de Isaí habían salido para la guerra y se llamaban el mayor Eliab, el segundo Abinadab y Sama el tercero. David era el menor, y cuando las tropas marcharon tras de Saúl, David iba y venía y apacentaba las ovejas de su padre en Belén. El filisteo salía de su campo mañana y tarde y estuvo haciendo así por 40 días. Isaí dijo a David, su hijo: Toma ese efá de trigo tostado y esos 10 panes y corre al campamento donde están tus hermanos. Lleva también esos 10 requesones para el jefe de su millar. Visitas a tus hermanos para ver cómo están y les preguntas si quieren algo. Saúl, ellos y todos los hombres de Israel estaban en el valle del Terebinto en campaña contra los filisteos. David se levantó de madrugada y, dejando las ovejas al cuidado de un pastor, se fue cargado de lo que le mandara Isaí. Llegó al campamento cuando el ejército salía a ordenarse en batalla, lanzando sus gritos de guerra. Israelitas y filisteos se ordenaban en batalla, ejército contra ejército. David dejó los objetos que traía en la mano de un guardia del bagaje y corrió hacia las filas del ejército. En cuanto llegó, preguntó a sus hermanos cómo estaban, pero mientras hablaba con ellos, he aquí que el campeón, el filisteo de Gat, Goliat de nombre, salió de las filas de los filisteos y se puso a decir lo de los otros días, oyéndolo David. En viendo a aquel, todos los hombres de Israel se retiraron ante él temblando de miedo. Decíanse unos a otros: ¿Veis a ese hombre que avanza? Viene a desafiar a Israel. Al que le mate, le colmará el rey de riquezas. Le dará su hija por mujer y eximirá de tributos la casa de su padre. David preguntó a los que tenía cerca: ¿Qué darán al que mate a ese filisteo y arranque a Israel la afrenta? ¿Quién es ese filisteo, ese incircunciso, para insultar así al ejército del Dios vivo? La gente le repitió las mismas palabras, diciendo: Esto es lo que le harán al que le mate. Eliab, su hermano, que le había oído hablar a aquellos hombres, se encendió en cólera contra David y le dijo: ¿Para qué has bajado y a quién has dejado tu rebañito en el desierto? Ya conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has bajado tú. David le contestó: ¿Qué he hecho? Sencillamente hablar una palabra. Y apartándose de él, se dirigió a otro haciéndole la misma pregunta y recibió la misma respuesta. Los que habían oído las palabras de David se las repitieron a Saúl, que le mandó venir. David dijo a Saúl: Que no desfallezca el corazón de mi señor por el filisteo ese. Tu siervo irá a luchar contra él. Saúl le dijo: Tú no puedes ir a batirte con ese filisteo, eres todavía un niño y él es hombre de guerra desde su juventud. David dijo a Saúl: Cuando tu siervo apacentaba las ovejas de su padre y veía un león o un oso y se llevaba una oveja del rebaño, yo le perseguía, le golpeaba y le arrancaba de la boca a la oveja. Y si se volvía contra mí, le agarraba por la quijada, le hería y le mataba. Tu siervo ha matado leones y osos, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿No seré capaz de ir, de batirle y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso que ha insultado al ejército del Dios vivo? Y añadió: Yahvé, que me libró del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo. Saúl entonces le dijo: Ve y que Yahvé sea contigo.
Saúl hizo que vistieran a David sus ropas, púsole sobre la cabeza un casco de bronce y le cubrió de una coraza. Después David se ciñó la espada de Saúl sobre sus ropas y probó de andar, pues nunca había ensayado la armadura, y dijo a Saúl: «No puedo andar con estas armas, no estoy acostumbrado». Y deshaciéndose de ellas, tomó su cayado, eligió en el torrente 5 chinarros bien lisos y los metió en su zurrón de pastor, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se acercó poco a poco a David precedido de su escudero. Miró, vio a David y le despreció por muy joven, de blondo y bello rostro. Díjole pues: «¿Crees que yo soy un perro para venir contra mí con un cayado?» «No», contestó David, «eres todavía peor que un perro». Maldíjole el filisteo por sus dioses y añadió: «Ven, que dé tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo». David respondió al filisteo: «Tú vienes contra mí con espada y lanza y venablo, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has insultado. Hoy te entregará Yahvé en mis manos. Yo te heriré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y los del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Y sabrá así toda la tierra que Israel tiene un Dios. Y sabrán todos estos que no por espada ni por la lanza salva Yahvé, porque Él es el Señor de la guerra, y os entregará en nuestras manos». El filisteo se levantó, se puso en marcha y avanzó hacia David. David echó a correr a lo largo del frente del ejército para ir al encuentro del filisteo. Metió la mano en el zurrón, sacó de él un chinarro y lo lanzó con la honda. El chinarro se clavó en la frente del filisteo y éste cayó de bruces a tierra. Así David, con una honda y una piedra, venció al filisteo y le hirió de muerte. Corrió parándose ante el filisteo y no teniendo espada a la mano, cogió la de él sacándola de la vaina. Le mató y le cortó la cabeza. Viendo a los filisteos muerto a su campeón, pusiéronse en fuga, y los hombres de Israel, levantándose y lanzando los gritos de guerra, persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Acarón, y cayeron filisteos en el camino de Seraim hasta Gat y Acarón. A la vuelta de la persecución de los filisteos, los hombres de Israel saquearon su campamento. David tomó la cabeza y las armas del filisteo y llevó a Jerusalén la cabeza, y las armas las puso en su tienda. Cuando Saúl hubo visto a David avanzar contra el filisteo, dijo a Abner, el jefe de su ejército: «¿De quién es hijo ese joven, Abner?» Abner respondió: «Por tu vida que no lo sé, oh rey». Y el rey le dijo: «Infórmate, pues, a ver de quién es hijo». De vuelta David de la muerte del filisteo, Abner le tomó y le llevó ante Saúl, teniendo todavía en la mano la cabeza del filisteo. Saúl le preguntó: «¿De quién eres hijo, mozo?» Y David le contestó: «Soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén». Primero de Samuel 18. Cuando hubo acabado David de hablar con Saúl, el alma de Jonatán se apegó a la de David y le amó Jonatán como a sí mismo. Aquel día tomó Saúl a David y no le dejó que se fuera a la casa de su padre. Jonatán hizo pacto con David, pues le amaba como a su alma, y quitándose el manto que llevaba se lo puso a David, así como sus arreos militares, su espada, su arco y su cinturón. David salía a combatir donde le mandaba Saúl y siempre procedía con acierto. Saúl le puso al mando de hombres de guerra y toda la gente estaba contenta con él, aun los servidores de Saúl. Cuando hicieron su entrada después de haber muerto David al filisteo, salían las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando delante del rey Saúl con tímpanos y triángulos alegremente, y alternando cantaban las mujeres en coro: «Saúl mató sus 1000, pero David sus 10.000». Saúl se irritó mucho y esto le desagradó, pues decía: «Dan 10.000 a David y a mí 1000, nada le falta si no es el reino». Desde entonces miraba Saúl a David con malos ojos. Al otro día se apoderó de Saúl el mal espíritu y desvariaba en su casa. David tocaba el arpa como otras veces. Tenía Saúl en la mano su lanza y blandiéndola la lanzó contra David diciendo: «Voy a clavar a David en la pared». Pero David esquivó el golpe por 2 veces. Comenzó Saúl a temer a David, pues veía que estaba Yahvé con éste, mientras que de él se había apartado. Alejóle de sí haciéndole jefe de millar, y David entraba y salía a la vista de todo el pueblo. En todas sus empresas se mostró acertado, porque Yahvé estaba con él. Vio pues Saúl que era muy precavido y le temía. Todo Israel y todo Judá amaba a David, que a su vista entraba y salía. Dijo Saúl a David: «Mira,
te daré por mujer a mi hija mayor. Merob, pero has de mostrarte valiente y hacer las guerras de Yahvé, pues se decía, no quiero poner mis manos sobre él, que le maten las de los filisteos. David respondió a Saúl, ¿quién soy yo y qué es mi vida, qué es la casa de mi padre para que sea yo yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo en que Merob, la hija mayor de Saúl, había de ser entregada a David, se la dio por mujer a Adriel de Mejolá,